Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad voy a seguir con lo que había hablado en el anterior video con respecto a Visa y Mastercard, donde vimos muy a la rápida algunos ratios y algunas tendencias que han tenido estas empresas en el último tiempo. Entonces ahora quería dedicar un video específico para ver algunos detalles y ver qué es lo que hace la empresa. Entonces voy a estar jugando esta plataforma que tiene todos los datos muy bonitos, pero antes de eso tenemos que preguntarnos qué es Visa y Mastercard, qué es lo que hacen. Bueno, supongo que todos ya estamos familiarizados con que nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de crédito tenga el logo de alguna de estas dos empresas. En Estados Unidos también está American Express, me parece que en Chile no opera, pero básicamente son un duopolio, Visa y Mastercard. Incluso hasta la cuenta root tiene asociado Visa Mastercard. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo ganan dinero? ¿A quién le cobran? ¿Cómo cobran? Entonces, hay que tener en cuenta que Visa y Mastercard son dos de las principales empresas de servicios financieros a nivel mundial. ¿Ya? O sea, están en más de 200 países y ellos están a cargo de que las transacciones, al momento que uno acerque la tarjeta a algún sistema de pago, esta transacción se logre llevar a cabo. Y no solo eso, sino que también están a cargo de que esa transacción sea rápida, sea segura y sea confiable. ¿Por qué rápida? Porque hay que pensar que se generan cientos de miles de transacciones en un segundo alrededor de todo el mundo y el cliente no va a esperar a que otra transacción se ejecute para poder ejecutarse la mía. Y aquí me gustaría dejar un poco en stand-by el tema de las criptomonedas, lo voy a retomar más adelante, pero se ha dicho, quizá no últimamente, pero cuando estaba el boom de las criptomonedas, que Bitcoin eh, o alguna altcoin podría ser el reemplazo de Visa y Mastercard como sistema financiero o sistema de pago. Sin embargo, todas las criptomonedas que están asociadas al Proof of Work, lo pueden googlear, obviamente, eh, son transacciones, o si yo quiero hacer una transacción, por ejemplo, con Bitcoin, es una cantidad muy limitada de transacciones que se hacen cada segundo y eso tiene que ver con el modelo que tiene Bitcoin en cómo funciona su red, su cadena de bloques, que está asociado al Proof of Work y es computacionalmente muy intensivo. Voy a hablar más adelante de eso, pero me gustaría dejar eso en claro. Entonces, yo la verdad, a largo plazo no veo una real competencia de las criptomonedas en el mercado de Visa y Mastercard, sobre todo porque las criptomonedas, si uno no quiere pasar por una plataforma como Binance, requiere una responsabilidad personal gigante, el tener claves personales que no se puedan olvidar. eh, Simplemente encuentro que no es para todo el mundo. Bueno, sigamos con Visa y Mastercard. Y hay que tener en cuenta que muchos asocian a Visa y Mastercard con tarjetas de crédito, ¿cierto? Como dije en un principio, ya sean débito o crédito, tienen el logo de alguna de estas de las dos marcas. Pero la realidad es que ninguna de las dos empresas emite tarjetas de crédito, ni ninguna de las dos empresas otorga crédito. Así, Visa y Mastercard a mí no me están dando plata al momento que yo pago con crédito y después yo le pago a Visa Mastercard, yo les pago a mi banco. Entonces, ¿qué es lo que hace Visa Mastercard? Lo que hacen es proporcionar una infraestructura tecnológica, ¿ya?, que permita a los bancos emisores y a las empresas asociadas, el comercio básicamente, que puedan procesar estas transacciones con las tarjetas. Como dije en la introducción, estas ambas empresas tienen presencia en más de 200 países y han transformado la forma
en el que el mundo se mueve con las transacciones. Yo recuerdo en Chile hace 10 años atrás era poca gente la que pagaba con tarjeta, y sin embargo ahora uno va al supermercado y hace la fila y todos pagan con tarjeta, casi nadie con efectivo. Entonces uno va viendo que estas empresas ofrecen soluciones del mundo moderno, ¿ok? Y aparte se han ido adaptando porque antiguamente uno tenía la banda magnética y se procesaban las transacciones. Después vino donde uno metía la tarjeta por abajo de las máquinas, y ya últimamente estamos con el pago sin contacto. ¿Para qué decir Apple Pay últimamente que llegó a Chile? Entonces, uno de los puntos más fuertes de esta empresa, obviamente, su core del negocio es su red de procesamiento. Eso es el valor de estas dos empresas, su red de procesamiento. No las tarjetas de crédito, ni el dinero que se transa como tal. Entonces, cada vez que una tarjeta, ya sea Visa o Mastercard, se utiliza para una compra, lo que hacen sus redes es manejar todo este proceso. Entonces, desde la autorización inicial hasta la transferencia final de los fondos. Y todo esto ocurre en menos de un segundo. Además, tanto Visa como Mastercard ponen un gran énfasis en la seguridad. Y este es un punto súper importante, porque si es que una transacción no fuese segura, o si yo pudiese estafar al banco pagando algo y que esa transacción no se lleve a cabo, de manera que al comercio sí le aparezca como pagado, pero en mi banco no aparece en la cuenta, habría un problema, nadie confiaría. De hecho, con un par de casos que, en que se ve alterada la seguridad de esta red, probablemente ocurra varios alegatos, ¿cierto? O sea, veríamos la noticia que haga caer el precio de la acción 10%. Sin embargo, son empresas gigantes, obviamente, y esto no ocurre regularmente, no se ve eso. Entonces, con la inversión en tecnología avanzada de detección de fraude, ambas se esfuerzan por asegurar que cada transacción no solo sea rápida, sino que también sea segura. Y más allá de las transacciones, Visa y Mastercard también juegan un papel súper importante en la inclusión financiera global. Y esto va ligado a lo que comenté hace un momento, en donde el efectivo realmente se está dejando de ocupar y podemos, por ejemplo, cruzar la cordillera y pagar con una tarjeta de crédito en Argentina, o podemos ir a Perú y pagar con la misma tarjeta de crédito que pagábamos acá en Chile. Y eso son problemas del mundo moderno y estas empresas los supieron abordar. Entonces, ambas empresas básicamente trabajan para llevar soluciones de pago a aquellos que sin acceso tradicional a servicios bancarios. Recuerden que hace 15 años atrás la gente seguía pagando con cheques incluso, lo cual era un proceso súper engorroso, no tanto para la persona que emitía el cheque, sino para el comercio, que después tenía que ir a cobrar los cheques. A veces habían cheques que no tenían fondo, habían cheques que tenían orden de no pago, etcétera. O sea, era un problema serio hace 15 años atrás. Entonces, después de hacer este quick review sobre lo que es Visa y Mastercard, vamos a ver un pequeño gráfico en las líneas de negocio que tiene Visa. Entonces, Visa tiene tres grandes líneas de negocio, que es el servicio, la red que ellos proveen y todas las comisiones asociadas. También ganan por los data centers, también cobran comisión por eso, en donde ellos procesan, ¿cierto?, todos los datos de las tarjetas, etcétera. Y también hay otro gran componente, un poco menos de un cuarto de la ganancia,
que son las transacciones internacionales. Y es lo que les comentaba, o sea, con una tarjeta de crédito emitida en Chile, uno puede ir a Argentina y pagar con esa misma tarjeta de crédito. Claramente hay una comisión asociada porque esa tarjeta no se emitió en Argentina. Entonces ellos lo cobran como una transacción internacional y cobran, obviamente, por ello. Y de hecho, los cobros de las comisiones han sido sujetos de crítica últimamente, sobre todo por el hecho de un anuncio que ocurrió hace poco tiempo, que estas dos empresas iban a elevar los costos de las comisiones. Y esto va en línea, bueno, con muchas cosas, pero deja entrever el duopolio, o sea, si ellos quieren subir los costos lo pueden hacer y nadie va a venir a competir contra Visa y Mastercard. Y eso es lo que yo comentaba en el video anterior, de lo que hacían algunos super inversores que invierten en negocios que son monopólicos o duopólicos, porque tienen una ventaja competitiva súper fuerte. Nadie va a crear, salvo que se gasten mucho, mucho dinero en investigación y desarrollo o en hacer crecer una empresa, que pueda competir con la red que tiene Visa y Mastercard. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a ver algunos números. Entonces, vamos primero a ver el precio, cómo se ha comportado en estos últimos años. Y nos damos cuenta que a 5 años, del 2018 al 2019, básicamente 2020, principio del 2020, hubo un bull run pero brutal con el precio de la acción. Después vino la pandemia, ¿cierto? Aquí a principios del 2020 y después otro bull run. Y uno puede ver que básicamente en los últimos 2-3 años el precio de la acción se ha mantenido relativamente estable. Si uno lo ve a 10 años, quizá el comportamiento se puede ver un poco mejor. Vemos que del 2020 hasta el 2023, este último trimestre, el precio no ha subido mucho, pasó de 210 a 240, subió 30 pesos la acción. Pero si uno lo ve a muy largo plazo, en cada 5 años, tiene un crecimiento anual en 5 años de un promedio de 11%, lo cual no está nada mal. Y si uno lo ve a un año, aquí vemos que la acción creció un montón, creció un 23%, de hecho le ha ganado al S&P y me parece que también le ha ganado al QQQ. Entonces, bueno, eso con el precio de la acción. Y quería partir por acá porque quizás el precio de la acción no esté diciendo lo que está pasando por debajo en el negocio. Porque si uno va a ver el revenue y uno ve el revenue a 10 años, este ha crecido un 10% anual y no ha parado de crecer salvo la pandemia. Que, claro, o sea, si te encierran y no podéis pagar cosas, no hay consumo básicamente con los lockdowns que hubo a nivel global. Pero la tendencia es clarísima, es una tendencia al alza que se va a seguir incrementando con el tiempo. Y aquí están los servicios que yo les mostraba en el gráfico de antes. Y vemos que esta cuestión igual sigue creciendo por todos lados. Bueno, eso con el revenue. Si uno va a ver el net income, va en línea con los revenues. Pero aquí vemos que a 5 años creció un 17% y los revenues a un 9, casi un 10%. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, los márgenes de la compañía fueron aumentando. Eh, en el video anterior yo les comenté que los márgenes estaban sobre el 50%. De hecho, actualmente el margen operativo es de un 67% y el margen neto es de un 52%. Esta empresa es básicamente una máquina de ganar dinero, o sea, de $100, 52
quedan para ellos, o sea, es brutal. Y vamos ahora a ver el apartado que a mí me gusta mucho, ver el Free Cash Flow. Pero como alguien en Twitter, recuerdo, dentro como de la comunidad chilena como de inversores y influencers, comentó que en Estados Unidos hay un stock-based compensation que básicamente es que a los empleados, en vez de bonificarlos con dinero real, les bonifican con acciones de la empresa. Tiene una serie de porqués. En el Congreso de Estados Unidos hay alguna gente incluso en contra de esto. No voy a entrar en ese debate, pero claro, el stock-based compensation afecta el free cash flow porque eh, cuando pagan ellos con acciones, ellos se anotan esa pérdida en el balance, perdón, en los resultados, como una pérdida, ¿cierto? Dentro de los earnings, pero esa compensación en acciones no es dinero en efectivo, o sea, no salió plata de la caja para poder pagarle a los empleados, por lo tanto, ellos se anotan esa ganancia, que se anotaron como pérdida en los earnings, acá se la anotan como ganancia en free cash flow, básicamente. Entonces, uno siempre tiene que ver que el free cash flow no como tal, sino que uno siempre tiene que verlo ajustado por el stock-based compensation. En Chile esto no pasa. Entonces, si uno va a ver la compensación comparado con el free cash flow, vemos que aquí hay una tendencia clara al alza del free cash flow, pero el stock based compensation sube súper poquito en comparación al free cash flow. Incluso si uno ve esta cuestión, el free cash flow ajustado por el stock based compensation, vemos que la tendencia es clarísima al alza, o sea, no hay por dónde. Así que es una empresa que viene súper sólida después de la crisis subprime del 2008. La empresa no ha parado de generar un flujo de caja, o sea, brutal. De hecho, el flujo de caja en 5 años creció un 18%. Brutal. Otra cosa que me gusta ver son los dividendos. Antes no me gustaba mucho ver los dividendos en Estados Unidos porque recuerden que siempre nos retienen el 30% de los dividendos pagados en Estados Unidos a los chilenos, pero ahora con el fin de la doble tributación y la baja, me parece, del impuesto a un 15%, es bastante más atractivo invertir en empresas dividenderas en Estados Unidos. Así que ahora hay un apartado que estoy viendo y vemos que tiene un dividendo creciente desde el 2008, básicamente, y no ha parado de crecer. Crece alrededor en 5 años ha crecido un 16% compuesto. O sea, si yo invierto ahora mi dinero, en 10 años más me va a estar pagando un yield mucho más alto. O sea, eso es lo que uno tiene que buscar si uno quiere invertir a largo plazo en empresas dividenderas. Nunca fijarse en el yield actual, porque el yield actual debe estar, no sé, muy bajo, debe ser menos de un 1%. Pero a largo plazo, cuando pasen 10, 15 años, ese yield probablemente sí salga a cuenta. Porque invertimos ahora tanto, ¿cierto? Y con un dividendo creciente después me va a ir pagando cada vez más y más. Eh, Shares Outstanding es básicamente las acciones que están ahí dando vuelta para que uno las compre. Y vemos que esta empresa no está diluyendo a sus accionistas, excepto aquí en este periodo de haber sido después de la crisis subprime. Yo no sigo a la empresa de hace tanto tiempo, así que no sé qué habrá pasado acá, pero uno puede intuir, ¿cierto?, que aquí probablemente diluyeron, hicieron aumentos de capital, qué sé yo, a los accionistas y por eso aumentaron las acciones. Pero del 2013 en adelante, la empresa ha sido súper sólida, disminuyendo la cantidad de acciones ahí flotantes. De hecho, a 5 años la cantidad de acciones ha ido disminuyendo en un 2% anual, lo cual para uno como inversionista le agrega valor a las acciones que uno tiene. Y bueno, esos son como los indicadores que a mí más me gustan. Otra cosa que a mí me gusta
revisar es que los earnings, las ganancias por acción, que es el EPS, vaya en línea con el free cash flow. Ahora, esta es una empresa súper sólida. No pasa muchas veces como en Chile que algunas empresas se anotan ganancias por revalorización de activos. Y eso altera, ¿cierto? Los earnings per share, pero puede que no estén generando flujos de caja. Sin embargo, aquí vemos que la ganancia por acción ha ido aumentando casi en línea con el free cash flow. Así que eso quiere decir de cierta manera que uno podría confiar en lo que nos está diciendo la empresa. Y bueno, a algunas personas les gusta ver el EBITDA y también va en línea. Eh, Aquí está el yield de el dividend yield, es de un 0.73%. Pero como les dije, uno no tiene que fijarse tanto en un dividend yield. O sea, sé que es importante, pero si uno mira esto a 10, 15 años, eh, uno tiene que fijarse que el dividendo sea creciente más que el yield ahora sea alto. Sobre todo que Visa y Mastercard también son empresas que están en crecimiento. Y porque uno podría pensar también que este dividendo va a seguir aumentando en el tiempo, es por el payout que tiene. Fíjense que es de un 22%. Entonces, de las ganancias, ellos ocupan solamente un 22% para poder pagar los dividendos. Ahora, me parece que no está, habría que calcularlo en los estados financieros, pero ver el free cash flow y ver como el payout, pero acorde al free cash flow. Eso también es una buena forma de revisar si es que están, si es que el dividendo puede ser sostenible en el tiempo. Bueno, eso con Visa. Obviamente no voy a hacer un análisis o no voy a hablar tanto como lo hice con Visa con Mastercard, pero vamos a ver un pequeño review. Aquí vemos que en 5 años el precio de la acción, muy similar a Visa, se ha mantenido en un rango de 350 a 400 desde principio del 2020. Y el precio de la acción en los últimos 2 a 5 años ha ido creciendo. En 5 años creció un 14%. De un crecimiento un poco más alto que Visa. De hecho, por eso en mi portafolio tengo más Mastercard que Visa. Y el free cash flow ajustado por el stock based compensation al alza. De hecho, incluso antes de la crisis subprime, ¿no? Se mantuvo bastante estable. Y ha ido después del 2010 en adelante, es una empresa que no ha parado de crecer. Los earnings per share lo reflejan. Y lo más importante es que la empresa ha tratado de no diluir a su accionista en el último tiempo. ¿Okay? De hecho, la cantidad de acciones flotantes ha ido disminuyendo un 2% anual en los últimos 5 años. Y ¿qué más me gusta ver? El dividend yield. Nuevamente un dividend yield más bajo que el de Visa, pero el payout ratio también puede un poquito más bajo. Uno podría esperar que esta empresa siga aumentando sus dividendos de la manera que lo ha hecho hasta ahora. Fíjense que desde el 2010 en adelante, que es cuando vimos este boom en el free cash flow, donde la empresa empezó a generar y generar lucas, los dividendos no han parado de crecer, pues de hecho todos los años crecen un poco. Si se fijan, en el 2014 repartía 0.11, después 0.16, 0.22, etcétera. O sea, y uno esperaría que esto siga creciendo. O sea, si aquí el 2022, el año pasado me pagaba 0.49 y ahora me estaba pagando 0.57, es probable que el próximo año me pague 0.61 y así. Entonces el valor ahora que yo invierta, si lo quiero ver a modo de dividendo, el valor ahora de la empresa más adelante me va a dar mucho mayores retornos, que es básicamente lo que uno quiere cuando uno invierte. Así que, bueno, eso con Visa y Mastercard. Bueno, le tiré muchas flores, lo sé. Sin embargo, uno igual tiene que preguntarse por los riesgos. Bueno, y ahí ahora voy a retomar los riesgos que yo le había mencionado en un principio.
el riesgo de que entre algún competidor tradicional, que yo lo veo bastante poco probable. Son empresas ya consolidadas alrededor del mundo y es difícil que el mercado confíe como en una empresa que salga de la nada y diga yo hago lo mismo que dice Mastercard. Es súper difícil. ¿Ya? Eh, si nos vamos a los competidores que no son usuales, como las criptomonedas, uno también podría preguntarse si es que alguna altcoin que no use Proof of Work, sino que use Proof of Stake, conceptos que googleen, pero básicamente son otros mecanismos, un mecanismo de consenso en el cómo se protege la red de una cadena de bloque, eh, pueda reemplazar a Visa y Mastercard. Sin embargo, vuelvo al punto que dije inicialmente, y es que tener criptomoneda, si es que uno no quiere pasar por empresas como Binance, ¿cierto? Bitfinex o etcétera, eh, es una responsabilidad personal súper gigante el tener criptomoneda. Si a uno se le pierde una palabra de las 12 que son la contraseña básicamente para entrar a una billetera fría, pierde todo el dinero. Entonces yo no veo que la gente en el mundo esté en la parada de decir como si yo me voy a dar la lata, ¿cierto? De yo manejar mi dinero sin bancos, sin nada, y yo voy a hacer mis propias transacciones con esto, porque el mundo evoluciona a la comodidad siempre, no evoluciona a la incomodidad. Eh, y tener criptomoneda y hacer transacciones con criptomoneda es incómodo en este momento. Y yo no veo la forma en que transar dinero con criptomonedas sea más cómodo que poder pagar con Apple Pay, por ejemplo, o pagar con una tarjeta de crédito. Yo no lo veo posible ni ahora, ni en 5, ni en 10 años más. Bueno, eso sería dos contras que mencioné. Eh, y la verdad no veo mucho más contras que eso. O sea, son riesgos súper... son súper, no sé si futuristas, pero son como súper improbables que pasen a futuro el por qué esta acción podría dejar de ser tan valiosa como yo la veo ahora. Eh, y si uno va a ver los números, siempre un inversor quiere, un value investor, siempre a uno le gustaría que la empresa estuviese barata, ¿cierto? O sea, uno siempre trata de que la empresa, ¿cierto?, esté en un valor más bajo que su valor intrínseco. Lo cual no siempre puede hacer eso. Y por ejemplo, uno va a ver aquí Mastercard, un indicador que es el price to book, que es básicamente cuánto vale la empresa en bolsa de acuerdo a su patrimonio, a lo que tiene, es 54 veces. Muchísimo. Pero igual estamos hablando de una compañía financiera, entonces en verdad no es como un retail, por ejemplo, o que necesita de sus activos físicos, de su patrimonio para poder generar lucas. Acá te proporciona una red, más allá de los data centers, no sé qué más puede haber. Y el otro indicador es el Price to Earning, que es el PE, y vemos que está a 28. ¿Ya? También, o sea, uno dice, esta empresa está a un precio de casi 29-30 veces de lo que me reporta en sus utilidades, que puede ser bastante caro. Visa, voy a ver al tiro cuánto está Visa. Visa está a 25, está un poco más barata, entre comillas. Pero uno siempre tiene que tener en cuenta que lo barato y lo caro, uno no lo determina solamente con un número. Si uno determinara todo con este número, no
no habría ni youtubers analizando empresas básicamente. Si uno busca Apple, por ejemplo, vemos que su P/ratio es de 25 igual. Y uno dice como, bueno, Visa es lo mismo que Apple, si uno lo mira a través de ese número. Eh, Están valorizados de acuerdo a ese número iguales, pero Apple es como la empresa más importante del mundo, la más grande. Entonces todas estas cosas son relativas. Eh, pero si uno quiere mirar esto a largo plazo, a mí yo no me pierdo en ese sentido y veo que el precio de la acción, a criterio personal, no está reflejando lo que está haciendo la compañía con respecto a su caja, a su revenue, etcétera. Eh, Sobre todo porque no en todas las partes del mundo está todavía adoptado el pago con tarjetas de crédito, ya sea por falta de comunicación en cuanto a telecomunicaciones, internet, etcétera. Y en el largo plazo la telecomunicación va a llegar. Entonces van a haber muchas más personas que adopten estos métodos de pago. ¿Ya? Recuerden que uno siempre analiza esto como en el mundo occidental y uno deja fuera como países un poco menos desarrollados, pero estas empresas eventualmente se van a meter ahí. Así que eso, últimamente se ha pegado un rally bastante bueno, de hecho este año ha crecido un 23%. Personalmente yo esta empresa ya la compré hace, hace rato y no, todo lo que diga no es recomendación de inversión, obviamente, pero yo en este momento no estoy comprando más ni de Visa ni de Mastercard, eh, porque creo que hay que juntar caja y uno siempre tiene que esperar correcciones para poder entrar a estos activos. Así que eso, sin nada más que decir, espero les haya gustado este video. Eh, Vean también el video anterior donde repasé un poquito lo de Visa y Mastercard. Y si quieren ver ratios o revenues de la empresa, etcétera, pueden ir a investing.com, es una información que está gratuita. Generalmente uno no puede ver muchos años para atrás, pero uno puede más o menos ver 3, 4 años y uno se hace una idea de cómo está la empresa, al menos para un primer análisis. Así que eso, muchas gracias por llegar hasta acá, que estén muy bien. Chao, chao.